Víctor Manuel Jiménez Tamayo, estudiante de la Universidad Yacambú, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cátedra clínica jurídica, impartida por la profesora abogada Deyanire Josefina Navarro Rodríguez. Establece el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales en que en esta materia ya ha suscrito y ratificado la República. El Estado, la familia y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que le conciernen. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 32 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende la estabilidad psíquica, física y moral. En su parágrafo primero establece que los niños, niñas y adolescentes no pueden ser sometidos ni a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En su párrafo segundo establece que el Estado, las familias y la sociedad deberán proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltratos, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia integral a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas y que hayan sido agredidos en su integridad personal. Es por ello que ante un caso de bullying o de acoso escolar, y tal como lo establece el artículo 119 de la LOPNA, y formando parte del sistema rector nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes, una de las primeras instancias a la que debe acudir los padres para interponer una denuncia son los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes, que son órganos facultados por la ley para procesar cualquier situación que presenten una agresión o vulneración de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes y aplicar las medidas de protección a que hubiere lugar. De la misma forma, otras instancias son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Servicio Autónomo de la Defensa Pública. Pero, de ser el caso que nos encontremos ante una presunta omisión de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados, el artículo 322 de la LOPNA instaura que en los procedimientos referidos a los asuntos previstos en los parágrafos tercero y quinto del artículo 177 de la ley, el juez o jueza deberá dictar medidas preventivas de carácter inmediato que sean necesarios para garantizar los derechos a la vida, a la salud o a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista una amenaza grave, eminente o una violación contra estos derechos y consta en prueba que constituyan al menos una presunción grave de estas circunstancias. Análogamente, el artículo 466 de la precitada ley determina que estas medidas preventivas pueden decretarse a solicitud de parte o de oficio, de cualquier estado y grado del proceso. En los procesos referidos a instituciones familiares o a los asuntos contenidos en el título 3 de la ley, es suficiente para decretar la medida preventiva con que la parte que la solicite señale el derecho reclamado y la legitimación que tiene para solicitarla. En los demás casos, solo procederán cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
En su parágrafo primero establece que el juez o la jueza podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas preventivas: la medida de arraigo o prohibición de salida del país del niño, niña o adolescente, su padre, madre, representante o responsable, o a terceras personas que ejerzan la responsabilidad de su crianza. Pero, ¿qué está ocurriendo a nivel del gobierno central? ¿De qué manera se está abordando esta situación? Uno de los entes gubernamentales que conforman el poder moral, como lo es la Fiscalía General de la República, ha sostenido que el acoso escolar está siendo afrontado, y en aquellos casos donde se han presentado lesiones graves, se han dictado medidas de privativa de libertad, aun cuando el atacante sea menor de edad. Por ello, recientemente acaban de introducir ante la Asamblea Nacional para ser aprobada la ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el Fiscal General de la República, esta normativa establecerá la obligación de las escuelas de tener un protocolo que indique cómo se deberá proceder ante estos casos, así como el de desarrollar programas de prevención contra el denominado acoso escolar. Determina el artículo 179 de la LOPNA que cada Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar con un equipo multidisciplinario que se organizará como servicio auxiliar de carácter independiente e imparcial, para brindar al ejercicio de la función jurisdiccional de protección la consideración integral de factores biológicos, psicológicos, sociales y legales necesarios para cada caso, de forma colegiada e interdisciplinaria. Este equipo será integrado por profesionales de la medicina psiquiátrica, de la psicología, del trabajo social, del derecho y en aquellas zonas en que sea necesario de expertos interculturales bilingües en idiomas indígenas. Estos equipos multidisciplinarios estarán integrados por funcionarios y funcionarias judiciales de carrera. Este personal solo podrá prestar sus servicios exclusivamente a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. En el caso que estamos actualmente analizando, en el cual podemos observar las edades de los adolescentes incursos en el mismo, por sus actuaciones en el evento, estaría muy de acuerdo en aplicar la ley penal. Pero el artículo 529 de la LOPNA estipula que ningún adolescente puede ser ni procesado ni sancionado por acto u omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal de manera expresa e inequívoca como delito o falta. El adolescente que sea declarado responsable de un hecho punible solo podrá ser sancionado con medidas que estén previstas en la LOPNA, y estas medidas se deberán cumplir conforme a la regla establecida en la precitada ley. Por otra parte, determina el artículo 628 de la LOPNA, en su primer parágrafo, que la privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo. En el caso de los adolescentes que tengan 14 años o más, su duración no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 5 años. Y en el caso de los adolescentes con edades menores a los 14 años, su duración no podrá ser menor de 6 meses y mayor de 2 años. En ningún caso se le podrá imponer al adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de pena establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente. Establece el artículo 69 del Código Penal venezolano que no es punible el menor de 12 años en ningún caso, ni el mayor de 12 y menor de 15 años, a menos que aparezca que obró con discernimiento. El tribunal tomará las medidas que considere oportunas respecto a la educación del menor irresponsable, el cual será mantenido en adecuado establecimiento de educación o en casa de familia de responsabilidad. En el caso que estamos analizando, uno de los jóvenes cuya edad es de 14 años obró con discernimiento
al propinarle el golpe en la cabeza que mantiene al agredido en estado de coma. Por su parte, estipula el artículo 70 del mismo código que si el mayor de 12 años y menor de 15 fuera declarado responsable, la pena correspondiente al hecho punible se convertirá en arresto, si fuere de presidio o de prisión, con disminución de la mitad. Así mismo se disminuirán por la mitad las otras penas y todas las que estuvieran sufriendo cesarán al cumplir los 21 años. Aún contando la institución educativa donde estos jóvenes estudian, con un manual de normas de convivencia, se hace necesario que se desarrolle un plan para identificar los indicios de acoso escolar, con el objeto de buscar la paz entre la comunidad escolar a través de un programa de promoción de la convivencia educativa, con el apoyo de orientadores y psicólogos de la institución, dando inicio al mismo, elaborando un diagnóstico de la situación actual para posteriormente aplicar estrategias con la finalidad de que el alumnado conozca los términos referidos al acoso escolar y desarrollando actividades que conlleven a reducir drásticamente las incidencias de los eventos. De ser necesario, se crearían brigadas de prevención anti-bullying. El precitado manual debería llevar insertos los artículos que penalizan y condenan de la ley la realización de estos incidentes. Por otro lado, los padres de estos niños, niñas y adolescentes que estuvieron involucrados en esta grave situación deberían acudir ante un equipo multidisciplinario, especialistas, con la finalidad de asistir a reuniones, con la finalidad de recibir orientaciones y estrategias de negociación sobre los problemas que afecten a sus hijos en la unidad educativa, contando para ello con la participación de orientadores y psicólogos. En lo referente a las acciones disciplinarias que le podrían ser impuestas al personal, tanto directivo, administrativo y de otras instancias de la unidad educativa, por haber hecho caso omiso por el padre del adolescente agredido, establece el artículo 275 de la LOBNA que quien estando obligado por la ley a denunciar un hecho del que haya sido víctima un niño, niña u adolescente, no lo hiciere inmediatamente, será privado de su libertad con prisión de 3 meses hasta 1 año. Por su parte, el papel o el rol que en este caso debería ejercer el orientador en la institución educativa debe ser el de el asesoramiento y seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el asesoramiento psicopedagógico grupal y personal en áreas de contenido personal y de orientación académico-profesional, la colaboración y coordinación con agentes o profesionales externos que atienden al alumnado con necesidades específicas, la orientación y asesoramiento psicopedagógico en aspectos del desarrollo evolutivo, psicosocial, académico y vocacional de los adolescentes. Ya para concluir, deberíamos establecer unas estrategias en cuanto a los padres, ordenar a los mismos a buscar información referida al acoso escolar, mantener una buena comunicación basada en la confianza, que observen el comportamiento de sus hijos, en los cambios de humor, se les debe reforzar su autoestima, ayudarles a reconocer sus capacidades y habilidades, darle la oportunidad de ampliar su grupo de amigos y amigas y mantener comunicación constantes con las autoridades del colegio. En lo referente a la institución educativa, los profesores deberían observar las relaciones que se establecen en el aula. Deben ser vigilantes
de aquellos lugares dentro de la institución educativa donde se pueda llegar a producir el acoso escolar, siempre teniendo presente la confidencialidad de todo el proceso. Deberán estar atentos a los cambios que los adolescentes sufren en su rendimiento académico. Debe buscar la manera de lograr algún acompañamiento del alumno que está siendo acosado. Esto lo puede lograr con un grupo de compañeros que gocen de su confianza y lo debe realizar durante el tiempo que considere oportuno hasta que desaparezca el padecimiento de este acoso. Su labor debe ser la de acompañar al alumno presuntamente acosado y comunicarlo al profesorado, hacerlo partícipe de cualquier incidente que ocurra. No le debe restar importancia a las manifestaciones o denuncias por parte de sus alumnos. En el caso que hemos estudiado y analizado, no existe condenatoria o no hay condenatoria. Con base en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la excepción correspondiente. Por su parte, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposición inútil. Muchísimas gracias.